Hola a todos, hoy vamos a ver la parte de anatomía por imágenes del sistema endocrino. Vamos a arrancar hablando de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Recuerden que hay una de cada lado, una derecha y una izquierda. Ambas tienen una forma de Y o de B invertidas, o también se les dice forma de coma, y tienen relación con el polo superior del riñón de cada lado. Además, la derecha tiene relación con lo que es la vena cava inferior y también se relaciona con el hígado, y la izquierda también es posterior al páncreas y es lateral a la aorta. Esto lo vamos a pasar y vamos a hablar de lo que son los métodos por estudio, ¿sí? Tenemos tres: ecografía, tomografía y resonancia. Lo que es ecografía, va a ser difícil evaluar una glándula suprarrenal que esté anatómicamente normal. Las glándulas suprarrenales tienen una valva interna y una valva externa y miden milímetros, ¿sí? Por lo cual sería difícil verlas si están normales. Sí, si hay alguna patología, ¿sí?, en topografía de las glándulas suprarrenales. En cuanto a la tomografía, sí es un buen estudio para evaluar lo que es la anatomía, tanto normal como patológica. Es el primer estudio que uno puede realizar. Tiene un protocolo específico. Recuerden que tomografía había fases, ¿sí? Hay una fase sin contraste, y cuando se inyecta contraste tenemos una fase arterial, donde el contraste va en las arterias, una portal, donde va el contraste en las venas, y una tardía, que es cuando se excreta el contraste, que generalmente es a los 6 minutos. Para hacer un protocolo de suprarrenal, el contraste es a los 10 minutos. Uno intenta sacar cuentas, ¿sí?, que se llaman cuentas de washout o de lavado, que es para evaluar las lesiones, ¿sí?, en las glándulas suprarrenales, si lavan o no el contraste, ¿sí? Pero bueno, esto para comentarles que tienen un protocolo específico, por lo cual, cuando tengan que valorar glándulas suprarrenales, se aclaran la orden. Además, en tomografía necesitamos corte fino, ¿sí?, de 3 a 7 milímetros para poder visualizarlas. En cuanto a resonancia, ¿sí?, sería un estudio por ahí de segunda línea, generalmente se utiliza después de una tomografía, y a veces está menos disponible, ¿no? También tenemos protocolos específicos en lo que es resonancia para valorar las glándulas suprarrenales, tanto para valorar lo normal o como lo patológico, ¿sí? Y se evalúa ver la cantidad, a veces, si hay alguna lesión, si esta lesión tiene grasa o microscópica o macroscópica, y eso define la benignidad de una lesión en la glándula suprarrenal. Entonces se pueden utilizar secuencias de saturación grasa o de fase y fuera de fase, ¿sí? Pero bueno, sepan que tenemos entonces protocolos específicos para las glándulas suprarrenales. Acá tenemos cortes de tomografía que vamos a ir viendo, ¿sí? Son cortes axiales. Reconocemos que es una tomografía porque fíjense que la cortical del hueso es bien hiperdensa, bien blanca, y lo que es la grasa, el tejido celular subcutáneo, es bien hipodenso, ¿sí? En este corte axial vemos las glándulas suprarrenales. Esto es la derecha y esta es la izquierda, ¿sí? Como les mencionaba, tienen valva interna, que es la cerca de la línea media, y valva externa, ¿sí? Fíjense la forma que tienen esto de Y o de B invertida. Y bueno, si ustedes no tienen posibilidad de poder medir para ver si están bien, como por ejemplo en esta imagen, ¿sí?, que está congelada, lo que pueden utilizar ustedes como referencia es el diafragma. Fíjense que yo se los marco acá, el de cada lado, y si se asemeja las valvas con el diafragma, decimos que el tamaño está conservado, ¿sí? Fíjense que en un corte más inferior la seguimos visualizando y empiezan a aparecer los polos superiores de ambos riñones. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba por encima de los polos superiores de los riñones? Ya en cortes más inferiores se sigue viendo la izquierda, la derecha a veces se pierde, está un poco siempre más superior. Y bueno, después fíjense que llegamos a este corte, ¿sí? Este es el compás aorto-mesentérico, ¿sí? Recuerden que era cuando la vena renal cruzaba la línea media para desembocar en la vena cava inferior entre la aorta y la mesentérica, por lo cual compás aorto-mesentérico, ¿sí? Acá vemos los riñones que siguen. Y bueno, acá llegamos a lo que es resonancia. Recuerden que resonancia, ¿cómo nos damos cuenta que es una resonancia? La cortical del hueso es bien hipointensa, tiene un vacío de señal. Nunca miramos la médula ósea, porque acuérdense que médula ósea podemos tener roja o amarilla, ¿sí? La roja generalmente depende del contenido de agua, y la amarilla siempre va a tener una intensidad grasa. Por lo cual, esto a veces puede llegar a confundir, según la edad del paciente. Siempre miren la cortical
que tiene como un vacío de señales bien hipointenso, bien negro. Y en cuanto al tejido celular subcutáneo, en resonancia la grasa es blanca, hiperintensa. Y bueno, en este caso, hablando de las glándulas suprarrenales, acá las tenemos, ¿sí? Derecha e izquierda. Y acá tenemos lo que es el riñón izquierdo, ¿sí? Seguimos bajando. A veces, fíjense que las perdemos, ¿sí? Generalmente en algunos individuos, en la mayoría, el riñón derecho está más bajo que en los demás, y por ahí podemos ver esas diferencias en las suprarrenales, pero bueno, esto va variando. Por eso es importante de seguir todos los cortes, ¿sí? Para poder diferenciarlas. Van a ver que resonancia es menos anatómico, ¿sí? Que la tomografía. Y depende mucho de los movimientos del paciente. Son secuencias más largas y en el tomógrafo son segundos, por lo cual las imágenes salen más nítidas. Es más improbable que el paciente se mueva en segundos que en minutos, ¿sí? Como en la resonancia. Bueno, acá seguimos bajando. Vamos a ver lo que es tiroides, ¿sí? Vamos a pasar de tema. Recuerden, esto por ahí es algo anatómico, ¿sí? Lo que produce T3, T4, calcitonina, ¿sí? Lo que necesitamos repasar es que está formada por dos lóbulos unidos por un istmo, ¿sí? Generalmente los lóbulos miden 4 centímetros por 2 centímetros. La verdad que ustedes van a ver que por ahí en pediatría se utiliza que a veces hay tablas según la edad correspondientes al tamaño de tiroides, ¿sí? Pero bueno, la verdad que la medida más exacta para ver si está aumentado o no de tamaño es el diámetro anteroposterior, que ahí lo vamos a ver, que si supera más de 2 centímetros, ahí estamos hablando de un aumento de tamaño de la glándula, ¿sí? Pero bueno, sepan que puede ser 4 por 2 y es variable con la edad. ¿Qué pasa? A veces los lóbulos pueden ser asimétricos, ¿no? Podemos tener uno derecho más grande que el izquierdo, pero eso puede ser una variante normal, ¿sí? El istmo se encuentra por debajo, ¿sí? De una localización más inferior. Y entre un 10 y un 40 de los pacientes hay un tercer lóbulo llamado piramidal. La tiroides rodea la tráquea, ¿sí? Por delante y hacia los laterales. ¿Cómo podemos estudiar la tiroides? La verdad que la elección es la ecografía, ¿sí? Fíjense que es una glándula que está muy superficial y es accesible, por lo cual este va a ser el primer método a elección, ¿sí? Después hay otros estudios, como por ejemplo gamografía, que es para algo más funcional, y tomografía y resonancia nos pueden dar idea de la anatomía, pero en realidad no es para estudiar la tiroides, sino para estudiar lo de alrededor, ¿no? Por estudiar algo regional en relación con tiroides, ¿sí? Pero la verdad que para estudiar la glándula tiroides utilizamos ecografía, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos imágenes. La de la izquierda es una vista coronal, ¿sí? De un corte anatómico. Fíjense cómo en color rosa, con el número 1, tenemos señalada la tiroides. Esto es de lo que hablábamos, que tenía dos lóbulos y en la región inferior se encuentra el istmo, ¿sí? Fíjense cómo rodea a la tráquea, que está señalado con el número 2. Por encima de la tráquea tenemos la laringe señalada con el número 6, 7 es el hueso ioides, y después con 4 y 5 ustedes tienen lo que son los vasos del cuello, ¿sí? La carótida y la yugular, que también tienen en relación con lo que son la glándula tiroides, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un corte axial de tomografía, fíjense cómo el hueso está bien hiperdenso aún en su cortical. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué nos está marcando esto? Fíjense que la tiroides es esto que se ve acá, que por ahí no veo todo el recorrido de los lóbulos y el istmo. Acuérdense que el istmo está un poco más inferior, es como si yo estuviera haciendo un corte a este nivel, ¿sí? Por eso no veo bien el istmo acá uniendo. Y fíjense la característica que tiene la tiroides, es espontáneamente hiperdensa, ¿sí? Si bien la tomografía tiene contraste, siempre la tiroides es hiperdensa. ¿Y por qué es esto? Porque tiene yodo. Acuérdense que el yodo se ve hiperdenso, como por ejemplo el contraste, que es iodado, en este caso los vasos. Así que la tiroides siempre se ve blanca, tanto en fases sin contraste como en fases con contraste. Y acá podemos ver cómo rodea la tráquea, que tiene aire, por eso se ve bien hipodensa, que es esto. Por detrás tenemos el esófago, y a los laterales, con contraste, los vasos, ¿sí? Del cuello, que tenemos carótida y yugular. Bueno, acá tenemos un corte de ecografía, ¿sí? Son cortes que son transversales, son así, ¿ven? Entonces se puede ver todo lo que son los lóbulos y el istmo, ¿sí?
En estos cortes axiales, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar? Fíjense, esto que está marcado, tenemos la medida del istmo, ¿sí? Que generalmente es hasta 4 milímetros, y después tenemos las medidas de cada lóbulo. Acá podemos sacar un antero-posterior y un diámetro transverso. Este que mide 12, que dice acá, es el más importante para evaluar el tamaño. Acuérdense que no puede superar los 2 centímetros. En este caso es una glándula que está normal. Para medir el último diámetro, que es el longitudinal, uno va a poner el transductor de esta manera, ¿sí? Longitudinal, y ahí puede sacar ese diámetro que nos falta. Acuérdense que es un diámetro transverso, antero-posterior y un longitudinal. Fíjense que la tiroides tiene una característica de tener una ecogenicidad bien homogénea, fíjense. Y acá, para explicarles un poco anatomía, fíjense cómo engloba a la tráquea, que es esto. La tráquea, como es aire, no conduce el ultrasonido, por lo cual genera todo este artificio, que todas las estructuras que tiene aire generan esto, ¿sí? Y lo que podemos encontrar acá por detrás, que se lateraliza un poco a la izquierda, más que nada, más evidente cuando el paciente traga, es el esófago, ¿sí? A los laterales podemos encontrar lo que es carótida y yugular, ¿sí? Son estructuras anecoicas, ¿sí? Porque tienen líquido, tienen sangre dentro. Y a veces, para diferenciar la carótida de la yugular, se pueden utilizar ondas de flujo para ver si es un vaso arterial o una vena, y además lo que se puede utilizar es la compresión, ¿sí? Cuando uno comprime con el transductor, la vena colapsa, ¿sí? La arteria no. Y bueno, en este caso, fíjense cómo se ve acá también todo lo que es tejido celular subcutáneo. Nos damos cuenta que es una glándula muy superficial y se puede evaluar entonces con la ecografía, y es su método de elección. Acá tenemos cortes de tomografías axiales yendo de superior a inferior. Decimos que esto es más inferior porque el istmo es más inferior, ¿sí? Acá tienen todo marcado, fíjense que con la T tenemos la tráquea, siempre lo bien espontáneamente hiperdenso es la glándula tiroides, ¿sí? Su lóbulo derecho, izquierdo, y acá tenemos el istmo. Con E tenemos esófago, que está bien detrás por tráquea, carótida con C, la J, la yugular. Bueno, en este caso tenemos un corte de resonancia, fíjese que es un T2, porque tiene el líquido hiperintenso, y es un T2 con saturación grasa. Fíjense cómo se satura la grasa del tejido celular subcutáneo. Y acá es lo mismo, ubicamos la tráquea, que por ahí eso es fácil para ustedes, siempre ubiquen la tráquea, y alrededor vamos a tener la glándula tiroides. Un lóbulo, istmo, y el lóbulo de este lado, que acá sería derecho, y acá sería izquierdo. Bueno, vamos a pasar a la glándula hipófisis, ¿sí? Es una glándula de pequeño tamaño, ¿sí? Aproximadamente de 1 a 1,5 centímetros de diámetro antero-posterior, ¿sí? Tiene dos lóbulos, uno anterior, que es la adenohipófisis, y otro posterior, que es la neurohipófisis, conectado con el tallo de la hipófisis y con el hipotálamo. ¿Dónde está ubicada la hipófisis? En la silla turca. Si recordamos, la silla turca estaba en el cuerpo del esfenoide, ¿sí? Este hueso que es impar y es endocraneal. Hacia arriba se encuentra el diafragma celar, ¿sí? La región supracelar sería también, y hacia los laterales tiene relación con el seno cavernoso. Bueno, este es un recuerdo anatómico, es un plano casi sagital, ¿sí? Lo que podemos ver marcado con este número 1 es todo lo que sería el cuerpo del esfenoides, ¿sí? Recuerden que era un hueso impar, ¿sí? Que se asemejaba a una mariposa con un cuerpo, a las menores, a las mayores, y las pterigoides, ¿sí? Internas y externas hacia abajo. En este caso estamos viendo solo la parte del cuerpo, ¿sí? En esta parte, con el 2, marcamos lo que es la silla turca. Siempre la silla turca, esta como excavación que tiene el cuerpo, aloja la glándula hipófisis, ¿sí? Que esto está marcado acá con un color entre lila y gris, ¿sí? Recuerden también que después acá teníamos todo lo que eran las clinoides, ¿sí? Tanto posteriores como anteriores. Bueno, por debajo de la silla turca, fíjense que está en relación con el seno esfenoidal. Recuerden que el esfenoides tiene un seno paranasal, ¿sí? Es uno de los 4 huesos que tiene senos paranasales. Y bueno, acá podemos ver entonces, señalada la hipófisis, con el 6 tenemos la adenohipófisis, con el 5 la neurohipófisis, que es la posterior, tenemos el tallo y lo que es el diafragma, ¿sí? Acá, a los laterales, tenemos marcado seno cavernoso, ¿sí? Que tenemos de los dos lados en realidad. Ustedes recuerden, el seno cavernoso pasan estructuras como si fueran la carótida,
y pasan pares craneales, ¿sí? Más interno, más pegadito a la hipófisis van a pasar la carótida y el par 6. Después tenemos 3, 4 y 5 más externos. Eso es importante porque ante un aumento de la glándula hipófisis lo que va a estar más cercano es la carótida y el par 6. Bueno, esto es un poco de repaso anatómico, la verdad que recuerden que la adenohipófisis es la parte más anterior. Por ahí van a ver que en la característica de resonancia son isointensos con la sustancia gris, es parecida a la sustancia gris, es isointenso, ¿sí? Y bueno, estas son todas las hormonas, que la verdad que ya lo deben haber repasado, que secretan, ¿sí? En cuanto a la neurohipófisis es más posterior, lo que vamos a señalar nosotros en resonancia es que en secuencias T1 es hiperintensa por la presencia de proteínas que tiene, ¿sí? Fíjense, todo acá, recordar toda la parte de oxitocina, vasopresina que se sintetizan en el hipotálamo y después se transportan por vesículas neurosecretoras. Pero bueno, acuérdense que podemos diferenciar adeno de neurohipófisis en una secuencia T1 de resonancia. La adenohipófisis va a ser isointensa y la neurohipófisis va a ser hiperintensa. Bueno, el seno cavernoso, sí, fíjense que tiene plexo venoso. Lo más interno, lo más pegado a la hipófisis va a ser la carótida interna con el par 6, y más externo vamos a tener par 3, par 4 y la rama oftálmica del quinto. Bueno, ¿cómo estudiamos la hipófisis? Puede ser con una RX, pero solo vamos a evaluar la silla turca, una tomografía que va a pasar lo mismo, y para evaluar si la glándula podemos optar por una resonancia siempre con contraste. Y también son cortes finos con un protocolo especial. Acá tenemos una radiografía de perfil de cráneo, ¿sí? De esta manera se puede evaluar la silla turca, es un primer estudio por ahí de aproximación para evaluar la silla turca, pero la verdad no nos va a hablar de la hipófisis, ¿sí? Recuerden que con radiografías evaluamos estructuras óseas, más que nada. Y bueno, acá tenemos, fíjense, esta excavación que decíamos es la silla turca. Por delante tenemos el seno esfenoidal, y después completamos, fíjense, los senos paranasales con etmoides, maxilar y frontal. Pero bueno, acá en una radiografía de perfil vemos entonces la silla turca. Y por ahí podemos ver o si falta o si está alterada, ¿sí? Pero solamente eso sería, ver lo que aloja la glándula hipófisis. Tomografía, lo mismo, ¿sí? Va a evaluar la parte ósea. Vamos a llegar entonces a la resonancia, que acá sí vamos a evaluar la glándula hipófisis. Vamos entonces a necesitar un protocolo específico con cortes bien finos. Recuérdense que de antero posterior, que sería acá en este corte sagital, podemos mide de 1 a 1,5 centímetros, ¿sí? Por lo cual necesitamos cortes bien finos en la región celar. Bueno, este es un corte sagital T1. Fíjense cómo el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, por eso decimos que estamos en una secuencia T1. Lo anterior, ¿sí?, sería la adenohipófisis, que es isointenso con la sustancia gris. Y lo posterior sería la neurohipófisis. Es bien hiperintensa por esta cantidad de proteínas que tiene, ¿sí? Fíjense que todo esto que está alrededor sería todo lo que es el vacío de señal que crea el hueso esfenoidal, ¿sí?, que además tiene el seno. Pero bueno, esto sería la glándula, y acá parte del tallo. Acá tenemos un corte coronal, ustedes presten atención a esta parte. Acá tenemos lo que es la glándula hipófisis, ¿sí? Acá tenemos el tallo, y a los laterales tenemos el seno cavernoso, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos un vacío de señal de la carótida, y la verdad que los pares craneales no se pueden diferenciar mucho porque tendríamos que hacer cortes aún más finos, y son en resonadores con alto campo que la verdad que no están siempre disponibles como para buscar estructuras tan pequeñas, ¿sí? Pero bueno, nosotros podemos decir que esta glándula hipófisis tiene un tamaño conservado, y lo lateral también se encuentra conservado, ¿sí? Fíjense que en esta ocasión, ahora yo les voy a explicar una situación con esta resonancia. Fíjense que en la anterior nosotros veíamos toda la hipófisis hiperintensa, ¿sí?, que no pasa en este caso. ¿Por qué es esto? Porque se inyecta contraste. Nosotros sí o sí necesitamos ver la captación homogénea de toda la glándula, y fíjense que cuando al paciente se le inyecta contraste, toda la glándula se vuelve blanca, por lo cual podemos identificar en un T1 sin contraste la neuro
de la adenohipófisis, pero en fase con contraste capta toda la glándula homogénea, y eso es lo que está normal y lo que debe estar bien. Bueno, llegamos al final de la presentación, espero que les haya gustado, y cualquier duda no duden en consultarme. Nos vemos en la próxima.